Santoral del 9 de agosto. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, monja y mártir, conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. Cuando Edith Stein, la última de 11 hermanos, nació en Breslau el 12 de octubre de 1891, la familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta hebrea, el día de la expiación. Esto hizo, más que ninguna otra cosa, que su madre tuviera una especial predilección por la hija más pequeña. Precisamente esta fecha de su nacimiento fue para la carmelita casi un vaticinio. El padre, comerciante de maderas, murió cuando Edith no había cumplido aún los 2 años. La madre, una mujer muy religiosa, solícita y voluntariosa, al quedarse sola, debió hacer frente tanto al cuidado de la familia como a la gestión de la gran hacienda familiar. Sin embargo, no consiguió mantener en los hijos una fe viva. Edith perdió la fe en Dios con plena conciencia y por libre elección dejó de rezar. En 1911 comenzó a estudiar germanística e historia en la Universidad de Breslau, más para tener una base de sustento en el futuro que por auténtica pasión. Su verdadero interés era la filosofía. Le interesaban también los problemas de la mujer. Entró a formar parte de la organización Asociación Prusiana para el Derecho Femenino al Voto. Más tarde escribía: como bachiller y joven estudiante, fui una feminista radical. Perdí después el interés por este asunto. Ahora voy en busca de soluciones puramente objetivas. En 1913, Edith Stein se fue a Göttingen para asistir a las clases universitarias, consiguiendo ahí el doctorado. Al estallar la Primera Guerra Mundial escribía: ahora ya no tengo una vida propia. Siguió un curso de enfermería y prestó servicio en un hospital militar austriaco. Fueron tiempos difíciles para ella. Atendía a los ingresados en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano, viendo morir a jóvenes en la flor de su juventud. Al cerrar el hospital militar en 1916, se fue a Brisgovia, donde obtuvo el doctorado summa cum laude, con una tesis sobre el problema de la empatía. Por aquel tiempo le ocurrió un hecho importante. Observó cómo una aldeana entraba en la catedral de Frankfurt con la cesta de la compra, quedándose un rato para rezar. Esto fue para ella algo completamente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que había frecuentado, los creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, una persona entró en la iglesia desierta como si fuera a conversar en la intimidad. No pudo olvidar lo ocurrido. En las últimas páginas de su tesis doctoral escribió: ha habido personas que, tras un cambio imprevisto de su personalidad, han creído encontrar la misericordia divina. ¿Cómo llegó a esta afirmación? Edith Stein tenía gran amistad con Adolf Reinach y su esposa. Adolf muere en Flandes en noviembre de 1917. Los Reinach se habían convertido al Evangelio y por ello Edith tenía cierta renuencia al encuentro con la joven viuda. Con gran sorpresa encontró una creyente, diciendo: este ha sido mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores. Fue el momento en que se desmoronó mi religiosidad y brilló Cristo. Más tarde escribirá: lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios, presenta una coherencia perfectamente ensamblada. Edith Stein deseaba obtener la habilitación para la libre docencia, algo que para aquel entonces era inalcanzable, y a ella se le negó su habilitación a causa de su origen judío. Posteriormente, Edith Stein escribe artículos en defensa de la psicología y de las humanidades, pero también lee el Nuevo Testamento, Kierkegaard y el opúsculo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Se da cuenta de que un escrito como este no se le puede simplemente leer, sino que es necesario ponerlo en práctica. En el verano de 1921, fue durante unas semanas a la finca de la señora Hedwig Conrad Martius. Esta señora, junto con su esposo, se había convertido al Evangelio.
Una tarde Edith encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila. La leyó durante toda la noche. Cuando cerró el libro, se dijo: «Esta es la verdad». Considerando retrospectivamente su vida, escribiría más tarde: «Mi anhelo por la verdad era ya una oración». En enero de 1922, Edith Stein se bautizó. Era el día de la circuncisión de Jesús, la acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Estaba erguida ante la fuente bautismal, vestida con el blanco manto nupcial de Hedwig Conrad Martius, que hizo de madrina. Había dejado de practicar mi religión hebrea y me sentía nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios. Ahora tendrá siempre conciencia, y no solo intelectualmente, sino de manera tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo. En la fiesta de la Candelaria, una fiesta cuyo origen se remonta también al Antiguo Testamento, fue confirmada por el obispo de Spira en su capilla privada. Inmediatamente después de su conversión, Edith Stein aspira a entrar en el Carmelo, pero sus consejeros espirituales, el vicario general de Spira y el padre Psiwara, le impiden dar este paso. Acepta entonces un empleo de profesora de alemán e historia en el instituto y seminario para maestros del convento dominico de la Magdalena de Spira hasta Pascua de 1931. Por insistencia del archiabad Rafael Walser del convento de Beurón, hace largos viajes para dar conferencias, sobre todo sobre temas femeninos. Después, Edith apuntaría: «Durante el periodo inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión, creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. Gradualmente, sin embargo, me he dado cuenta que este mundo exige de nosotros otras muchas cosas. Creo incluso que cuanto más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo, en el sentido de dirigirse al mundo para llevar ahí una razón divina para vivir». En 1931 termina su actividad en Spira. Intenta de nuevo obtener la habilitación para la libre docencia en Breslau y Friburgo, pero todo fue en vano. Compone entonces una obra sobre los principales conceptos de Tomás de Aquino, potencia y acción. Más tarde, hará de este ensayo una obra mayor, desarrollándola bajo el título Ser infinito y ser eterno, esto en el convento de las Carmelitas de Colonia. Sin embargo, no le fue posible imprimir esta obra durante su vida. En 1931, la noche se cierne sobre Alemania. Al respecto, Edith señaló: «Había oído ya antes sobre las severas medidas contra los judíos, pero ahora comencé de pronto a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su pueblo y que el destino de este pueblo era también el mío». El artículo de la ley de los nazis sobre la raza ariana hizo imposible que continuara su actividad docente. «Si aquí no puedo continuar», dijo, «en Alemania ya no hay posibilidades para mí», y confirmó: «Me había convertido en una extranjera en el mundo». El archiabad Walser le autorizó entrar en un convento de carmelitas. Durante el tiempo que estuvo en Spira, había ya hecho el voto de pobreza, castidad y obediencia. En 1933 se presenta a la madre priora del monasterio de Carmelitas de Colonia. «Solamente la pasión de Cristo nos puede ayudar, mas no la actividad humana. Mi deseo es participar en ella». Una vez más, Edith fue a Breslau para despedirse de su madre y de la familia. El 12 de octubre fue el último día que pasó en su casa, el día de su cumpleaños y a la vez la fiesta hebrea de los tabernáculos. Edith acompaña a su madre a la sinagoga. Fue un día nada fácil para las dos mujeres. Su madre decía: «¿Por qué la has conocido?», refiriéndose a la fe cristiana. «No quiero decir nada contra él. Habrá sido un hombre bueno, pero ¿por qué se ha hecho Dios?». A la mañana siguiente Edith tomó el tren para Colonia. No podía tener una alegría arrebatadora. Era demasiado tremendo lo que dejaba atrás. Pero ella permanecía tranquilísima, en el puerto de la voluntad de Dios. Cada semana escribiría después una carta a su madre, pero no recibirá respuesta. Será su hermana Rosa la que le mande noticias de casa. Fue el 14 de abril de 1934 cuando tuvo lugar la ceremonia de toma de hábito en el monasterio de las Carmelitas de Colonia. El archiabad de Beurón celebró la misa. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz.
En 1938 escribió: bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios que entonces, 1933, comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo, que debían aceptarla en nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz, aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto, puesto que es un secreto. El 21 de abril de 1935 hizo los votos temporales y para el 14 de septiembre de 1936, al momento de renovar sus votos, murió su madre en Breslau. Al respecto, Sor Teresa señaló: hasta el último momento mi madre ha permanecido fiel a su religión, pero puesto que su fe y su firme confianza en su Dios fue lo último que permaneció vivo en su agonía, confío en que haya encontrado un juez muy clemente y que ahora sea mi más fiel abogada para que también yo pueda llegar a la meta. La entrada de Sor Teresa en el convento de las Carmelitas no fue una huida. Quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano, y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios, y ella dio cuenta a Dios sobre todo de su pueblo. Pienso continuamente, decía, en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. El 9 de noviembre de 1938 se puso de manifiesto ante todo el mundo el odio que tenían los nazis a los judíos. Arden las sinagogas, se siembra el terror entre las gentes judías. La Madre Superiora de las Carmelitas de Colonia hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La noche de fin de año de 1938 cruza la frontera de los Países Bajos y la llevan al monasterio de las Carmelitas de Echt, en Holanda. Ahí redacta su testamento el 9 de junio de 1939. Ya desde ahora acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y mi muerte, de manera que el Señor sea reconocido por los suyos y que su reino venga con toda su magnificencia para la salvación de Alemania y la paz del mundo. En Echt, Edith Stein escribirá a toda prisa su ensayo sobre Juan de la Cruz, el místico doctor de la Iglesia, con ocasión del 400 aniversario de su nacimiento, 1542-1942. Su estudio sobre San Juan de la Cruz lleva como subtítulo La ciencia de la cruz. El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo. Edith Stein se encuentra en la capilla con las otras hermanas. En 5 minutos deben presentarse junto con su hermana Rosa, que se había bautizado en la Iglesia Católica y prestaba servicio en las Carmelitas de Echt. Las últimas palabras de Edith Stein que se oyen en Echt están dirigidas a Rosa, que le dijo: ven, vayamos por nuestro pueblo. Junto con muchos otros judíos convertidos al catolicismo, las dos mujeres son llevadas al campo de concentración de Westerbork. Se trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos por los programas y las deportaciones de los judíos. Jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser así, y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir así. Cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye ciertamente sus lamentos. El profesor Jan Nota, cercano a ella, escribirá más tarde: para mí, ella es, en un mundo de negación de Dios, una testigo de la presencia de Dios. Al amanecer del 7 de agosto sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murieron en las cámaras de gas de dicho campo de concentración. Con su beatificación en Colonia el 1 de mayo de 1987, la Iglesia rindió honores, por decirlo con palabras del sumo pontífice Juan Pablo II, a una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo. 10 años después de la beatificación, en 1997, Teresa Benedicta McCarthy, una pequeña niña de la ciudad de Boston,
En Estados Unidos, fue diagnosticada con un grave e irreversible caso de daño hepático, luego de consumir una fuerte dosis de medicamentos. Se recuperó repentinamente apenas sus padres oraron a Edith Stein. Este hecho fue completamente documentado, fue reconocido oficialmente como un milagro, abriendo así el camino para la canonización. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.